Dicen que la paciencia es una virtud, pero en la realeza, la paciencia es un arma de doble filo. Y si no, que se lo digan a la reina Camila, porque lo que está viviendo ahora no es un simple bajón emocional. Esto es un desplome, y no precisamente por depresión. Según fuentes cercanas al palacio, la reina consorte está supuestamente sufriendo de agotamiento mental severo y una depresión mayor. Pero cuidado, porque la historia de por qué está tan mal se desmorona por completo en cuanto pones el dedo sobre la línea del tiempo. Porque ¿sabes qué es lo más impactante? Este supuesto colapso no ocurrió después de meses de presión pública ni de escrutinio mediático. No, empezó exactamente en el momento en que el rey Carlos III dejó claro que le iba a dar a la princesa Ana el control total de las finanzas privadas de la familia real. ¿Casualidad? No. ¿Mala suerte? Tampoco. Eso es lo que se llama una bandera roja del tamaño de un castillo. Y lo más extraño es que nadie en el palacio quiere responder a la pregunta obvia. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo cuando el rey iba a mover las fichas del tablero financiero? Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, en Crown Leaks desmenuzamos cada gota de drama real, como realmente ocurre. Así que dale al botón de suscribirte ahora mismo, que te va a ayudar más de lo que imaginas. Ahora prepárate, porque aquí es donde todo se pone tenso. El rey Carlos III, según los informes, llevaba tiempo planeando una reestructuración mayúscula en el manejo del dinero dentro del palacio. Y no estamos hablando de calderilla, estamos hablando de la Privy Purse, el organismo oficial que maneja las finanzas privadas del monarca, sus gastos personales y el presupuesto operativo de toda la familia real. Es la columna vertebral económica del palacio. Quien controla eso, controla cómo se mueve el dinero dentro de la institución. Y Carlos, con su mirada puesta en la eficiencia, quería que su hermana menor, la princesa Ana, tomara las riendas. Y si sabes algo de Ana, esto tiene todo el sentido del mundo. Ella es famosa por su disciplina férrea, por su ética de trabajo implacable. No tiene tiempo para tonterías ni para gastos innecesarios. Es de esas personas que hace 4 compromisos en un día. Y aún así se ve molesta porque no había 5. Así que cuando el rey vio la burocracia y el gasto excesivo en su propia casa, poner a Ana a cargo fue probablemente la decisión más lógica que pudo tomar. Pero ahí estaba el problema. Esa decisión tan lógica y tan limpia amenazaba directamente a Camila. Y aquí la historia da un giro brutal, porque según múltiples fuentes, Camila no solo estuvo en desacuerdo con esta medida, lo vio como una amenaza existencial a su posición. Si Ana controlaba las cuerdas del dinero, la influencia de Camila sobre los recursos internos se esfumaría por completo. Y más allá del dinero, había otro ingrediente venenoso: los celos. El rey Carlos confía en Ana de manera absoluta. No es solo cosa de hermanos, es toda una vida de Ana demostrando que es fiable. Camila, en cambio, ha pasado años tratando de asegurar su lugar y de repente ve que esa confianza se la dan a otra. Ahora, quiero que hagas una pausa conmigo aquí, porque la línea del tiempo se vuelve realmente extraña. Si Camila estuviera genuinamente sufriendo de agotamiento mental por la presión pública, esperarías que su salud se deteriorara gradualmente, durante meses o incluso años. Esperarías ver señales visibles durante sus compromisos públicos, que el personal notara pequeños cambios. Pero según los informes, nada de eso pasó. Su deterioro repentino coincidió casi a la perfección con el momento en que se enteró del plan del rey. Y eso no es como suelen funcionar las crisis de salud mental. Eso es como funciona una estrategia. Y la estrategia, según fuentes del palacio, fue sorprendentemente calculada. Se dice que Camila contrató a un médico privado en Chelsea para que creara un expediente médico falsificado. Y no una simple nota diciendo que no se sentía bien. Hablamos de un informe médico oficial, con un diagnóstico de agotamiento mental severo y depresión mayor. El tipo de documento que haría que cualquier esposo se lo pensara 2 veces. El tipo de documento que haría que un rey reconsiderara sus decisiones. Ahora quiero ser claro sobre lo que se está alegando aquí. Supuestamente, Camila contactó directamente con este médico. Le pidió que preparara un archivo que afirmara que su condición era causada por la presión pública implacable y que ofreció compensación financiera
a cambio de falsear el diagnóstico. Si eso es cierto, no estamos ante alguien que exagera sus síntomas. Esto es un esfuerzo coordinado para manipular la compasión del rey. Y aquí es donde se pone aún más incómodo. Una vez que Camila tuvo el informe médico falsificado en sus manos, comenzó a presentarse ante el rey Carlos, luciendo visiblemente demacrada. Rostro demacrado, ojos cansados, todo un espectáculo. Lloraba, le suplicaba que reconsiderara y enmarcaba su argumento de una manera que sonaba falsamente altruista. Le decía que si él le daba a ella el control de la Privy Purse en lugar de Ana, eso le daría un sentido de propósito, que ayudaría a su recuperación, que sería la motivación que necesitaba para sanar. ¿Te das cuenta? Ese es un tipo de manipulación muy específica. Toma una posición de debilidad y la convierte en una exigencia de poder. No solo le pedía que frenara la transición, le pedía que la revirtiera por completo y le entregara a ella la autoridad que él planeaba darle a Ana, y usó su salud como justificación. Eso no es cualquier cosa. Esa es una movida que solo funciona si la persona que la recibe está lo suficientemente implicada emocionalmente como para pasar por alto la lógica. Y por un momento pareció que podría funcionar. Se dice que el rey Carlos comenzó a titubear. Veía a su esposa agotada. Tenía un informe médico en sus manos. Estaba atrapado entre su plan de optimizar el palacio y su instinto de proteger a su esposa. Una posición difícil para cualquiera. Y Camila sabía exactamente cómo explotarlo. Pero entonces hizo otra movida, y esto es donde la historia se vuelve aún más reveladora. Según los informes, no se detuvo en pedir el control de la Privy Purse. También exigió un compromiso por escrito del rey Carlos, transfiriéndole a ella y a sus hijos de su matrimonio anterior toda la colección simbólica de joyas de la difunta reina Isabel II. Una petición menor, para nada. Son piezas invaluables, ligadas a la historia de la monarquía. Y el hecho de que sacara este tema en medio de una conversación sobre su salud mental, dice todo lo que necesitas saber sobre sus verdaderas prioridades. Porque dime, si el objetivo fuera realmente recuperarse, ¿para qué necesitaría joyas? ¿Para qué necesitaría un compromiso por escrito sobre herencias? ¿Para qué necesitaría seguridad financiera para sus hijos de un matrimonio anterior? Esas no son cosas que ayuden a alguien a superar una depresión. Esas son cosas que ayudan a alguien a consolidar poder. Y eso es exactamente lo que la princesa Ana empezó a notar. Ana no es alguien que pase por alto los detalles. Es astuta, observadora, y según los informes, comenzó a sospechar que algo olía mal. Notó que Camila hacía llamadas telefónicas secretas cada vez que el rey salía de la habitación. El patrón era consistente. Carlos salía de su estudio y Camila sacaba el teléfono y hablaba en voz baja. Y su comportamiento en esas llamadas no encajaba con la imagen de alguien que sufre agotamiento mental severo. Estaba demasiado enfocada, demasiado calculadora, demasiado deliberada. Entonces Ana hizo algo muy directo. Colocó a un sirviente de confianza en el personal de limpieza del palacio, asignado a las habitaciones de Camila. Y ese sirviente, finalmente, logró fotografiar el contenido del teléfono de Camila. Registros de llamadas, intercambios de mensajes, todo. Cuando Ana revisó las pruebas, encontró exactamente lo que sospechaba. El médico privado de Chelsea, el mismo nombre que aparecía en el diagnóstico médico, el mismo número que aparecía repetidamente en el historial de llamadas de Camila. En ese momento Ana no pidió permiso. No pasó por los canales habituales. Fue directamente a la clínica del médico y lo enfrentó. Y esto es donde la historia pasa de ser una sospecha a una confirmación. Porque según los informes, el médico primero intentó defender su trabajo, alegando que el diagnóstico se basaba en procedimientos médicos adecuados. Pero cuando Ana le mostró los registros de llamadas y los intercambios de mensajes, se derrumbó. Admitió que Camila lo había contactado, que había ofrecido una compensación financiera, que el diagnóstico era completamente inventado, que no había ningún indicador real de salud que respaldara las afirmaciones de agotamiento mental o depresión. Esa confesión lo cambió todo. Ana ahora tenía un testigo vivo y un cuerpo completo de evidencia, capturas de pantalla, testimonios,
la admisión del médico, y se lo llevó todo directamente al rey Carlos. Ahora, imagina ser el rey Carlos en ese momento. Has pasado semanas preocupado por la salud de tu esposa. Has estado reconsiderando una decisión financiera importante porque querías apoyarla. Y de repente, tu hermana entra en tu estudio y coloca un expediente frente a ti que demuestra que todo fue un montaje. Eso no es solo decepcionante, es profundamente humillante. Según los informes, Ana expuso todo: los indicadores médicos falsificados, las negociaciones secretas, el acuerdo financiero y el hecho de que la apariencia exhausta de Camila era parte de una actuación coordinada, diseñada para manipular su compasión. Y luego lo conectó con el objetivo más amplio. Camila no quería recuperarse, quería el control. Quería la Privy Purse, quería las joyas, quería asegurar su posición y la herencia de sus hijos. La crisis de salud era solo una herramienta. Se dice que el rey Carlos se sentó en silencio, en estado de shock, y entonces hizo algo que sugiere que entendió todo el peso de la situación. Convocó una reunión de emergencia del Consejo Real. No una conversación privada, ni una resolución tranquila. Una reunión completa con los miembros principales del Consejo presentes. Y Ana llevó al médico a esa reunión como testigo. El médico se paró en medio de la cámara y confesó todo. Desglosó cada indicador fabricado, explicó cómo Camila había dirigido el proceso y confirmó el acuerdo financiero. Con ese testimonio grabado, toda la actuación se derrumbó. No hubo espacio para la negación, ni forma de darle la vuelta. La evidencia estaba sobre la mesa. El rey Carlos entonces emitió su veredicto. Todas las consideraciones previas sobre la autoridad de Camila quedaban revocadas. Se le despojó de todo control sobre recursos, presupuestos y asuntos internos. Perdió todo privilegio relacionado con el acceso a las finanzas reales o herencias. Y luego fue más allá. Ordenó su expulsión del Palacio de Buckingham inmediatamente. Esa misma noche. ¿Puedes sentir el peso de esa decisión? Esto no fue una separación temporal, ni un periodo de enfriamiento. Fue una remoción oficial de los terrenos del palacio. Los guardias recibieron instrucciones de cumplirlo sin demora. Y según los informes, Camila se vio obligada a empacar sus pertenencias en silencio, mientras la lluvia caía sin piedad afuera. Ya no tenía argumentos, ni defensa ni forma de salvar la situación. La imagen descrita es casi cinematográfica. Camila saliendo al patio mientras la lluvia se intensificaba, sus lágrimas mezclándose con el agua, su voz quebrándose mientras le gritaba a Carlos preguntándole cómo podía tratarla así después de toda una vida juntos. Pero aquí está el detalle. Ella no preguntaba por qué estaba siendo cruel. Preguntaba por qué su plan no había funcionado. Preguntaba por qué lo había perdido todo en una sola noche. Y esa es una pregunta muy diferente, porque cuando realmente miras lo que se dijo frente a lo que pasó, la contradicción es enorme. Camila afirmaba sufrir agotamiento mental por la presión pública, pero las pruebas mostraban que estaba coordinando activamente con un médico para falsificar ese diagnóstico. Decía que quería recuperarse, pero sus exigencias eran sobre dinero, joyas y herencias. Decía estar demasiado débil para soportar la presión, pero lo suficientemente fuerte para ejecutar una campaña de manipulación en múltiples pasos. Eso no es una crisis de salud, es una toma de poder. Y el hecho de que lo enmarcara como una crisis de salud lo hace peor, porque explota precisamente la compasión que el rey Carlos intentaba mostrarle. Es un arma que convierte la empatía en una debilidad. Y la parte que realmente me llama la atención es que la princesa Ana no necesitaba hacer nada de esto. Podía haberse quedado callada, haber dejado que la situación siguiera su curso. Pero no lo hizo. Vio algo malo y actuó. Y la razón por la que pudo actuar es porque prestó atención a los detalles. Las llamadas secretas, el momento, la inconsistencia entre la presentación pública de Camila y su comportamiento privado. Eso fue lo que destapó la verdad. Entonces, ¿cuál es la lección más profunda aquí? Creo que es bastante simple. La transparencia importa, no solo en las instituciones, sino en las relaciones. Cuando alguien pide poder y lo justifica señalando su propio sufrimiento, tienes que preguntarte si ese sufrimiento es real o si se está utilizando como palanca.
Y cuando alguien se niega a responder preguntas directas, cuando desvía, cuando llora en momentos convenientes, eso no es prueba de vulnerabilidad. A veces es prueba de estrategia. Camila, según los informes, se quedó fuera de las puertas del Palacio de Buckingham mientras éstas se cerraban tras ella. La lluvia seguía cayendo. Ya no le quedaba nada, ni posición, ni dignidad, ni acceso a las finanzas o las joyas que había exigido. Y la peor parte para ella es que se lo hizo a sí misma. Construyó todo el plan, contrató al médico, fingió la enfermedad, presionó por más y más hasta que todo el tinglado se derrumbó bajo su propio peso. Y ahora la pregunta es, ¿podrá el rey Carlos volver a confiar en ella? Porque una vez que la confianza se rompe de esa manera, no vuelve fácilmente. Y el hecho de que estuviera dispuesto a expulsarla de inmediato sugiere que entendió que no necesitaba tiempo para pensar. Vio la evidencia y actuó. Pero más allá del impacto inmediato, hay una conversación más amplia dentro del palacio ahora mismo sobre lo que esto significa para el futuro de la monarquía. Porque esto no fue solo una traición personal, fue un intento de desviar recursos reales y activos simbólicos de la institución hacia manos privadas. Y eso es algo que el palacio siempre ha custodiado con celo. La línea entre la corona y el individuo se ha mantenido cuidadosamente durante siglos. Cuando alguien intenta difuminar esa línea para beneficio personal, todo el sistema reacciona. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. El consejo no dudó, y el rey, a pesar del dolor personal que pudiera sentir, tampoco dudó. Porque esto no era sobre si Camila era una buena esposa o una compañera de apoyo. Era sobre si la monarquía podía permitirse ser manipulada desde dentro. Y la respuesta fue un rotundo no. Todavía quedan preguntas sobre qué pasará ahora. ¿Se retirará Camila tranquilamente a una residencia privada? ¿Intentará contraatacar a través de sus propias conexiones? ¿Sus hijos de su matrimonio anterior intentarán impugnar la revocación de las promesas de herencia? ¿Y emitirá el palacio algún comunicado oficial sobre la separación? ¿O simplemente dejarán que el silencio hable por sí mismo? Esas preguntas importan, pero son secundarias al hecho central. El plan fracasó. La manipulación fue expuesta. Y la persona que la expuso fue la única persona de la que Camila nunca esperó que estuviera mirando. La princesa Ana. La hermana que no busca atención. La royal que no persigue titulares. La que simplemente hace su trabajo y se da cuenta cuando algo no cuadra. Esa es la verdadera historia aquí. No solo la caída de una reina consorte, sino la competencia silenciosa de una princesa que entendió que la lealtad a la corona significa protegerla de todos, incluso de los que están dentro de los muros del palacio. Así que sí, la historia es dramática, pero la lección es bastante simple. Si tienes que fingir un colapso para conseguir lo que quieres, probablemente no deberías tenerlo en primer lugar. Y si vas a manipular a alguien, quizás no lo hagas delante de la princesa Ana, porque ella se dará cuenta, investigará y traerá las pruebas. Si este tipo de análisis te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte a Crown Leaks, activar la campanita para no perderte el próximo episodio, porque esto no ha terminado. ¿Qué crees que debería hacer ahora el rey Carlos? ¿Crees que hay marcha atrás después de una expulsión así? Déjamelo en los comentarios que yo estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video.